Bueno, pues continuamos con la serie de entrevistas en nuestro proyecto Literatura y Futuro. Esta vez, además, tenemos la suerte de establecer una primera colaboración que espero que sea durante mucho más tiempo y además más fructífera, con muchísimas otras cosas y eventos, con la Embajada de Chile, a quienes, obviamente, con la presencia además aquí de su embajador, estamos muy agradecidos por esta posibilidad y esta colaboración que estamos estableciendo ya en este día, ¿verdad? También quiero dar las gracias a nuestro Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Estocolmo, al Departamento, por supuesto, de Románicas y Clásicas y al propio proyecto Literatura y Futuro. Como saben, venimos trabajando en esto desde hace ya algún tiempo, en una serie de entrevistas que creo que tienen, evidentemente, como objetivo principal seguir trabajando, hablando de literatura, ¿verdad?, que tiene que ver con todo lo que es el cambio, la mentalidad ecosocial, etcétera, ¿verdad? Bien, hoy tenemos además la posibilidad de entrevistar a María José Ferrada. María José, muchas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Y además en un contexto muy específico, y yo creo que, tengo que decirlo, muy importante, ¿no? Porque se trata de digamos, el origen de tu venida principalmente a Suecia en esta ocasión, tiene que ver con Gabriela Mistral, ¿verdad? Y una serie de actividades que se han hecho en torno a la traducción de un libro. Pero me gustaría que fueras tú quien nos contaras exactamente de qué se trata y qué ha sucedido, creo que hace unos pocos días en Kiruna, en un acto creo que muy emotivo también en relación a la traducción de este libro. Adelante. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo vine en el contexto de la gran celebración que estamos haciendo en Chile por los 80 años de la recepción del Premio Nobel por parte de Gabriela Mistral. Y la celebración, bueno, fue en distintas partes del mundo, por supuesto, en Chile. Y la que hay acá, yo creo que le habría gustado especialmente a Gabriela Mistral, porque reúne muchos de los temas que a ella le importaron. Fue un libro, es la traducción de 12 poemas al Sami del Norte, ilustrado por niños de una escuela Sami y niños de una escuela de Gotemburgo. Entonces hay ahí varias de las preocupaciones y de donde estuvo el cariño de Gabriela Mistral, que tiene que ver con los niños y tiene que ver también con los grupos que marginales, ¿no? Ella lo que hizo durante toda su vida fue justamente, y por eso yo le explicaba a los niños, por eso la queremos, porque aunque ella llegó al centro, ¿verdad?, su voz era una voz escuchada, fuerte, nunca se olvidó de llevar el margen al centro. Y creo que este proyecto reúne mucho, tiene mucho de eso, y de la ternura que hay en ella, ¿no? Precisamente hablando de la infancia, y la infancia ya no solamente, no lo dije antes, creo que conviene que lo aclare ahora. María José Ferrada es, yo creo que muy conocida dentro del contexto también de la literatura en general, pero especialmente la literatura infantil, por lo que es una voz totalmente autorizada para hablar de todas estas cuestiones. De ello hablaremos un poco más tarde, pues me gustaría centrarme en alguna de tus obras y especialmente en una novela que no es especialmente dirigida para público infantil, aunque yo creo, si me lo permites, creo que las lecturas de muchos libros infantiles, y ahí estoy empezando, incluso libros clásicos como los de Hans Christian Andersen, son perfectamente lecturas que para adultos también, ¿verdad? Hay mucho que aprender de esa literatura. Hay una forma de contar que creo que es, hay una clave y que forma de alguna manera también parte de la educación de los niños. Creo que es algo para no perder esa vieja tradición del doquere, ¿no?, de la enseñanza a través de la palabra. Volviendo a eso, entonces, me gustaría que comentaras algo con respecto a la importancia que tiene la obra de Gabriela Mistral para la infancia, no solo de su tiempo, pero sobre todo del siglo XXI. Esta nueva infancia que tenemos, con tantas cosas que han cambiado, ¿no? Es como tú dices, yo tuve la suerte de tener un maravilloso profesor que fue Floridor Pérez, que es un poeta chileno que había sido también, al igual que Gabriela Mistral, profesor, y profesor de niños del campo. Y él, cuando yo estaba empezando a escribir, le mostré mis poemas y él me dijo algo que me sirvió para siempre, que es que yo escribía poesía para niños también. Entonces lo que se hace para los niños también.
es para los adultos. Lo que me quería decir era que evitara un poco la infantilización, pensar que para los niños las cosas tenían que ser poco profundas. Creo que Gabriela Mistral lo que hace es eso, como tomar a los niños, tomar la real dimensión de los niños como tema y de los niños como personas con las que puedo entablar una comunicación profunda de cómo es la existencia o qué es lo que yo debo saber. La literatura lo que entrega a los niños, yo creo que es como, tú nombrabas los cuentos de Hans Christian Andersen, por ejemplo. Niño, tú esto es lo que necesitas saber para enfrentar esta existencia que es una cosa compleja. Entonces Gabriela Mistral un poco lo que hace es, sobre todo en Poema de Chile, que fue la obra póstuma de Gabriela Mistral, que se publica 10 años después de su muerte, pero que ella escribe durante toda su vida. Ella fue escribiendo este gran relato del paisaje chileno, de las montañas, los ríos, los animales, las personas, el paisaje humano también, y lo que le va diciendo al niño atacameño que la acompaña, y al huemul, un ciervo endémico en peligro de extinción, lo que le va diciendo es, mira niño, tú puedes hablar con todo esto, esto es tuyo también. En la medida que lo que invita a Gabriela Mistral, y que me parece que se adelantó y que es algo totalmente no solo vigente sino necesario, es ampliar la conversación hacia las otras especies. Decirle al niño, tú puedes, y el niño le va preguntando, pero ¿por qué tú hablas con eso? ¿Por qué estás loca? Le dice. No, yo hablo con a lo vivo, no. Ella le dice algo tan bonito que es como yo a lo vivo me habla y a lo vivo le respondo, algo así. Entonces, ¿por qué es importante esa conversación? Porque a partir de que el niño aprende que hay un interlocutor en la montaña, en el cielo, en el río, ese niño está más acompañado, ya no está solo. Ya cuando el fantasma se vaya, porque ella es un fantasma que lo va acompañando, el niño no se va a quedar solo. Entonces esa fue, yo creo, la gran comprensión y la gran enseñanza, porque un camino en el que el niño y el ciervo van aprendiendo, es que si tú conversas con tu territorio, tú ya no vas a estar solo. Me gustaría que conectáramos esto que estás diciendo ahora, porque me parece, evidentemente, antes de la entrevista estamos conversando un poco sobre este asunto y estamos estableciendo alguna diferencia entre Neruda, por ejemplo, y Mistral, ¿no? Y yo creo que efectivamente se adelanta a Mistral y lo hace en un tono completamente diferente. ¿Cuál sería, en tu opinión, los valores que destacamos en su literatura y que le dan esa impronta tan absolutamente conectada a la tierra, ¿no? Y yo creo que incluso podría decir que dialoga con una suerte de identidad propia, que es la chilena, obviamente, en este caso. Me gustaría si pudiéramos hablar un poco sobre este asunto. ¿Qué te parece? Yo creo que, bueno, Neruda, cada uno nos enseñó alguna cosa. Yo creo que Neruda es el lenguaje, ¿no? Es como un despliegue de todo esto es lo que se puede hacer con el lenguaje. Todo esto, esta cosa inmensa. Neruda es inmenso, como esto, el despliegue, lo que puede hacer el ser humano con el lenguaje, ¿no? Y específicamente con el español. Creo que Gabriela Mistral tiene que ver con un lenguaje, pero también con un pensamiento, con una estética, pero también con una ética, que tiene que ver con una ética que contempla, que amplía lo humano hacia otros lugares. Entonces hay un cariño también ese cariño por el niño al que le va enseñando también es un cariño por todos nosotros. Yo eso era lo que le decía a los niñitos de Quiruna y a los niñitos de Gotemburgo, y lo que le cuento a los niños en Chile. En realidad la queremos porque ella nos quiso a nosotros, no se olvidó de nosotros cuando estaba ahí en las grandes universidades o donde ella era una mujer, fue una intelectual muy importante a nivel mundial. Pero ella no se olvidó de los niños, no se olvidó de los campesinos, no se olvidó de las mujeres, empujó temas
importantes como la reforma agraria, y en Poema de Chile ella va diciendo con palabras tan tiernas y tan sencillas que es importante que cada huertero tenga su huerta, por ejemplo, y esas son cosas que siguen siendo importantes. Muy bien. Volviendo al tema de la traducción del libro, me gustaría preguntarte también, y seguramente en relación con muchas de las cosas que ya estamos hablando acá, sobre la traductora y la conexión, yo creo que nada arbitraria y creo que suficientemente simbólica que se establece en su interés también por el pueblo mapuche en relación al pueblo sami. Bueno, hay algo muy bonito que dijo un director del Centro de Estudios Literarios Sami, puede tener otro nombre el centro, pero era donde estudiaban la literatura sami. Él envió un saludo que a mí me pareció muy importante por lo adecuada, la forma adecuada en la que usaba las palabras, y decía que este proyecto le parecía muy pertinente, pensando en el interés que había, en los intereses que había tenido Mistral, y también decía algo muy bonito, que era que los traductores al sami son invaluables, son un tesoro que hay que cuidar, ¿no? Porque de ellos depende que las lenguas se puedan revitalizar. Ellos están en el mismo proceso que están las lenguas indígenas en casi todas partes del mundo, que es un proceso de debilitamiento. Son lenguas que están minorizadas, ¿cierto? Y que deben ocupar todos los espacios que puedan ocupar, también el de la literatura universal, y que es mejor creo que Gabriela Mistral habría estado contenta de que se amplíe el uso del sami hacia otros espacios, a propósito de su obra. Sin duda alguna. Me gustaría pasar ya un poco ahora a tu propia obra, pero empezando, si te parece bien, preguntándote por si de alguna manera existe algún diálogo con Gabriela Mistral en tu producción literaria. Estoy pensando principalmente en Cramp inicialmente, aunque yo sé que algunos temas se tocan de manera tangencial. Me interesa mucho la parte que tiene que ver con la naturaleza, porque va muy en relación con lo que hacemos en Literatura y Futuro, ¿verdad? Y todo lo que tiene que ver con cambio ecosocial. Pero el diálogo que se establece, repito, entre tu propia obra en general y después en particular la obra Cramp con Gabriela Mistral, ¿de qué forma se puede producir este diálogo también entre temporalidades distintas, producciones literarias distintas, etcétera? Bueno, yo creo que Gabriela Mistral está casi que en nuestro inconsciente. Nosotros la empezamos a escuchar desde muy pequeño en Chile. Pasaba algo muy curioso, que cuando hicimos las dos presentaciones en Kiruna, en Kiruna no fue, en Gotemburgo y en Estocolmo, cantó una chica con una voz muy bonita, dos poemas musicalizados, y la gente que tenía ya su edad empezaba a cantar, se iba a su infancia y sin que nadie dijera vamos a cantar. En los dos lugares pasó lo mismo. Eso quiere decir que está en un lugar muy profundo de nuestra memoria. Sin duda. Entonces, queramos o no, yo creo que es una obra que a todos los chilenos no influye, no de manera consciente, y yo creo que, siendo un poco buscando cómo podría haber una conexión con el libro que a mí más me conmueve, Gabriela Mistral, es obviamente, se nota porque lo he mencionado mucho, es Poema de Chile. Bueno, en mi novela hay un viaje también, pues está todo lo que uno aprende. Ahí está. En lo no en la escuela. El viaje también es una escuela. Y están los fantasmas. Gabriela Mistral es un fantasma, y la niña también de Cramp viaja muy acompañada de los fantasmas de ese momento. Hay un aprendizaje no oficial, pero que finalmente es con lo que un niño se puede ir quedando, en el caso del niño atacameño y en el caso de la niña de Cramp, que aprende a vivir, aprende a fumar, aprende varias cosas. Entonces son unos aprendizajes que tampoco
Sí. Pueden ser bien Sí. a su modo. Es una novela altamente recomendable. Está traducida a varias lenguas, si no me equivoco. ¿Era 8? ¿Cuántas? No sé. Está a 12 lenguas 12 hasta lenguas ahora. está Sí, traducida. sí. Fantástico. Sí, sí. Fantástico. ¿Podrías hablarnos un poco más de la novela? Para los lectores que no la conozcan, ¿qué es Cramp? Aparte de ese homo viator que hay, ¿verdad? Prefiero utilizar ese término y evitar el anglicismo de road trip, ¿verdad? Que ya lo he dicho, pero bueno, yo creo que es algo mucho más profundo aquí. Hay una construcción en el camino, ¿no? De alguna forma, una identitaria, cultural, hay muchas cosas ahí. Bueno, Cramp es la historia de una niña que viaja con su padre, que es vendedor viajero, a través de un paisaje que podría ser Chile, ¿no? O podría ser otro, pero... Y va acompañando a su padre, empieza a faltar a la escuela, es ayudante, ella tiene la ilusión de que trabaja también. Y van vendiendo materiales de ferretería. Es una novela bien biográfica. No sé si existen novelas que no sean biográficas, pero esta yo noto el contenido biográfico porque mi padre era vendedor viajero y mi abuelo era carpintero, entonces yo conozco muy bien los productos de carpintería, el catálogo, tengo mi vocabulario de carpintera. Entonces, la novela va contando cómo un poco se trata de la desaparición de ese oficio, pero que está cruzada por otras desapariciones y cómo eso afecta los afectos también, ¿no? Creo que el radio está situado obviamente en el tiempo de la dictadura sin querer. Yo no pensé, la dictadura apareció. No fue algo que yo pensara voy a escribir una novela de esta infancia en la dictadura. Yo quería escribir una novela para mi padre, para los amigos de mi padre, en realidad, con los que yo lo había pasado también, porque cuando yo acompañaba a mi papá en sus giras de venta, yo me reía como nunca me he reído con nadie, pues los vendedores son muy buenos para contar historias y mentiras y exagerados, entonces son muy buenos profesores para un escritor. Así que quería hacer eso, pero claro, eso viene se da, como tú decías antes muy bien, en un territorio y un tiempo. Uno no se puede despegar de eso. Y ahí aparece todo lo que quiebra ese tiempo histórico. También a nivel de formas de vida, de relaciones, nadie fue inmune a eso. Un poco se trata de eso. Y de lo que implica crecer, ¿no? Al principio la niña tenía a su papá muy idealizado y después esa idealización pasa y bueno, yo creo que la novela se nota que hay como una aceptación de cómo es la vida, ¿no? Muy bien. Vamos a preguntarte ahora, quisiera preguntarte por las fábulas de Esopo, pero por el discurso de ingreso en la Academia Chilena, ¿verdad? Porque María José es miembro de la Academia Chilena y en su discurso de ingreso, las fábulas de Esopo, creo que haces un alegato magnífico con respecto a los valores precisamente intrínsecos de la literatura infantil y creo que merece la pena que nos recuerdes al menos cuáles son las claves de aquel discurso, ¿verdad? Tan importante en ese sentido. Porque, repito, es un alegato también, es una defensa de una literatura que está ahí, con la que es la primera literatura con la que convive un ser humano, realmente. Imagínate la importancia que esto tiene, ¿no? En ese sentido. Entonces. Sí, yo elegí las fábulas de Esopo para el discurso de ingreso a la Academia porque son las primeras formas literarias con las que yo tuve contacto y con las que la mayoría de nosotros tuvimos contacto. Incluso hoy día tú le preguntas a un niño por la cigarra y la hormiga y es probable que el niño la conozca. Ha cambiado mucho el mundo y muy aceleradamente en los últimos años, pero hay cosas que permanecen sin ningún plan. Eso es lo que a mí me impresiona de esas literaturas. Sin plan. No tenía un agente literario Esopo. No iba a la feria de Esopo, era un esclavo. Esopo era un esclavo que hace estas fábulas con políticas. Se da cuenta que con la imagen nosotros podemos transmitir algo muy profundo, más que con imágenes sencillas, con palabras sencillas, se puede explicar los grandes dilemas humanos.
Y es por eso que esa literatura, que en el tiempo de Esopo ni siquiera tenía fábula, que se la critica mucho por la fábula moral, no la tenía, la adquiere después. Y lo interesante es cómo no cambian esos dilemas, no permanecen, y es una forma de irle entregando al niño un poco de una manera cifrada, si podemos decirlo así, lo que el niño necesita para vivir. O sea, hay una crítica muy actual a la crueldad de las fábulas, pero el mundo es cruel. Y el niño necesita esas herramientas que pasan a través del cuento, o con los cuentos clásicos, por ejemplo, la Caperucita Roja es una forma de decir, mira, niño, tú si sales de tu casa tienes que estar atento a lo que puede pasar fuera. O Hansel y Gretel, a los niños los abandonan en el bosque, los dejan ahí a su suerte, que va a ser una mala suerte, pero el niño necesita pelear, necesita ser astuto, no entregarse a su suerte. Y eso es muy importante que un niño lo sepa, que no porque su destino, por ejemplo, el destino de un niño que crece en un suburbio latinoamericano, no necesariamente es un mal destino. Uno tiene que ver cómo va a ser. Y lo que dicen esos cuentos, tú tienes la fuerza para cambiarlo, tú tienes la astucia, no te quedes con lo primero que te dicen. Y esos cuentos son para adultos, pero después van quedando. Benjamin dice una cosa muy bonita: los niños juegan con los restos de las cosas y también con los restos del lenguaje. Entonces se van volviendo una cosa desechable que los niños toman y guardan, ¿no? Y van teniendo como la sabiduría que se necesita para enfrentar la existencia de una manera bonita y simple, ¿no? Me gustaría, para terminar la entrevista, reflexionar un poco contigo también en torno a tu literatura y la naturaleza, la relación que se establece. De alguna manera es una relación tangencial, pero también se muestra de una manera orgánica, está ahí, está presente. Hay admiración, hay respeto. Esos niños, esos personajes que en sus distintas aventuras o episodios que se relatan, hay una presentificación de lo natural de una manera orgánica. Es la impresión que se genera, al menos como lector. Me parece altamente interesante, precisamente porque como trabajamos en el proyecto con esa idea también educativa, ¿no? Y de divulgar esa mirada, o ir hacia esa mirada ecosocial que nos interesa, creemos que honestamente la literatura y la literatura infantil es una magnífica plataforma para tratar estos asuntos, porque ellos son el futuro y esta es la tierra que heredarán. Entonces, en ese sentido, me gustaría que nos hablaras un poco de ello, de esa relación que hay en tu obra, ¿no? Con todos los espacios naturales, etcétera. Bueno, yo creo que la literatura, el lenguaje en general, es una forma que tenemos de poner atención en las cosas. Yo nombro algo y me tomo un tiempo para nombrarlo, entonces le doy algo de mi tiempo a eso. Y la literatura, a mí lo que me interesa que haga con los niños es decirles, mira, aquí está la luna, por ejemplo. Se critica un poco hoy día ese nombramiento de la luna. Lo leí hace un tiempo, hace unos días, y me llamó mucho la atención porque decía, no estamos para hacer poemas de la luna. Yo decía, es que ahora yo creo que es más urgente que nunca hacer los poemas de la luna. ¿Por qué? Porque hay niños que no tienen nada, que tienen familias que no los comprenden. No me refiero solo a la pobreza material, me refiero a distintos tipos de pobreza. Pero si ese niño, como volvemos al tema mistraliano, si ese niño, o que está en un suburbio latinoamericano lleno de cables, no tiene un parque cerca, pero va a tener una ventana, y si puede mirar por la ventana y sentirse acompañado por la estrella o por la luna, ese niño no va a estar solo. Entonces la literatura es una forma, una humilde compañera y amiga que le dice, mira, eso igual está ahí para ti. Entonces a mí me interesa ese camino que puede tender la literatura hacia cosas en las que, poniendo atención, nuestra vida se puede ampliar, se puede sentir
Hay mucha soledad en los niños, entonces yo creo que si encuentran compañía, como le enseñó Gabriela Mistral a esta niña atacameño, si encuentran compañía en las flores, en los árboles, en todo eso que efectivamente son nuestros parientes, van a sentirse mejor y eso es una cosa buena. Muy bien. Yo creo que es una magnífica frase para terminar nuestra entrevista, María José. Profundamente agradecido, de verdad, por este rato que nos has dedicado a estar contigo. Esperemos que haya más posibilidades de conversar contigo en el futuro, ojalá que así sea. Quiero dar las gracias otra vez a la Embajada de Chile por la colaboración. ¿Verdad? Creo que merece la pena que hagamos este tipo de actividades. Así que muchísimas gracias a la Embajada de Chile. María José, muchísimas gracias otra vez. Muchas gracias. Y ya está, con esto hemos terminado. Muchísimas gracias.